Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access, creación de una base de datos. Hablamos sobre los objetivos de esta unidad. En primer lugar, vamos a conocer cuál es el procedimiento para crear una base de datos utilizando el sistema de gestión de base de datos Microsoft Access desde cero. Y en segundo lugar, vamos a establecer, para poder distinguir los distintos objetos que es capaz de gestionar esta herramienta, una clasificación de dichos objetos. En detalle los contenidos, hablaremos de la existencia de un fichero de definición de base de datos, fichero con extensión MDB. Y en segundo lugar hablaremos sobre los distintos objetos, los distintos tipos de objetos que es capaz de gestionar Access, tablas, consultas, formularios, páginas y elementos de programación como macros o módulos. Cuando abrimos un sistema de gestión de base de datos Microsoft Access, debemos en primer lugar crear la estructura de una base de datos. Para ello hemos de definir un archivo que va a contener tanto la definición de dicha estructura como la información en sí y los elementos para manipularla. Para ello, y una vez abramos el programa, hemos de acceder al menú Archivo y seleccionar la opción Nuevo. Desplegaremos esta opción a través del menú Archivo y seleccionando el ítem Nuevo, nos aparecerá a la derecha una serie de opciones para crear una base de datos desde cero. En concreto, nuestra opción será seleccionar dentro del apartado Nuevo el ítem que ponga Base de datos en blanco. Esta opción nos va a permitir crear la estructura de una base de datos desde cero. Una vez seleccionamos este ítem, aparecerá un cuadro de diálogo donde hemos de poner especial hincapié en dos elementos. En primer lugar, hemos de seleccionar en la parte superior la carpeta o la unidad y carpeta donde queremos que se cree el fichero de definición de base de datos. En segundo lugar, en este cuadro pondremos hincapié en la parte inferior para introducir el nombre que tendrá dicho archivo. Es decir, será el nombre con el que referenciaremos a esta base de datos posteriormente. Nótese que en este punto el tercero de los elementos que aparece en este cuadro, el elemento que pone guardar como tipo, no debe ser modificado, ya que por defecto nos aparecerá la opción para crear una base de datos en blanco. Una vez validamos la ventana anterior, con el botón Crear, lo que ocurre es que se crea un nuevo archivo en nuestro ordenador en la ubicación indicada, con el nombre indicado y con una determinada extensión MDB, o acrónimo de Microsoft Database. Para comprobar esta situación, basta con que nos refiramos a través del sistema operativo y localicemos dicho archivo físicamente en aquella carpeta, unidad y carpeta que hayamos seleccionado. En el caso de Microsoft Windows encontraremos un icono similar al que se muestra en la transparencia con el nombre que hemos indicado y la extensión MDB indicando que es un archivo de bases de datos Access. Una vez creado dicho archivo, y desde dentro del programa, tendremos acceso a la llamada ventana de la base de datos. Esta ventana es el centro de control desde el cual podemos manejar y gestionar toda la información que vamos a incluir en la base de datos. En particular, en esta ventana veremos una lista en el lado izquierdo con los distintos tipos de objetos que es capaz de gestionar, y en la zona de la derecha tendremos los objetos ya creados. En ninguna de las correspondientes solapas en este momento tendremos objetos creados. Los objetos que podemos manejar desde una base de datos Access se clasifican según el tipo de información que contengan o la explotación de los mismos que se va a hacer. Cada uno de los objetos los tendremos en la zona izquierda y estos son las tablas, elemento fundamental. Contendrán la información que vamos a guardar en la base de datos. Es el único objeto de la base de datos que contiene información. Tendremos también objetos de tipo consulta. Las consultas representan búsquedas o preguntas que realizaremos a la base de datos con el fin de obtener información elaborada. El siguiente objeto serían los formularios e informes. Representan maneras de poder obtener o gestionar la información almacenada en las tablas a través de pantallas, en el caso del formulario, y a través de informes en papel, informes gráficos, para obtener resultados. Por último, tendremos los elementos denominados páginas, permitirán acceder a la información de las tablas a través de navegadores web, páginas web,
y los módulos de macros y módulos de programación con los cuales podremos definir tratamientos, procesos que deban sufrir la información. Esa tipología de objetos la tenemos accesible, como hemos comentado, a través de la ventana de la base de datos. En su parte izquierda tendremos una entrada por cada uno de los tipos de objetos que hemos comentado. También es accesible esta tipología de objetos a través de la barra de menús, la barra de menús desplegables que hay en la parte superior de la ventana de Access, a través del ítem Ver, opción Objetos de la base de datos. Esta subopción nos desplegará igualmente una lista con los distintos tipos de objetos que podemos gestionar desde Access. En este punto propongo un ejercicio. El ejercicio consistiría en crear un nuevo archivo de base de datos que tenga las siguientes características. Deberá estar ubicado en la carpeta Mis documentos de vuestro ordenador y el nombre de dicho archivo debería ser ejemplo. Una vez creado, podríamos comprobar la existencia de dicho archivo accediendo al navegador o al explorador de archivos de vuestro ordenador y, por ejemplo, podríamos contestar a la pregunta siguiente: ¿cuál es el tamaño de dicho archivo medido en bytes? Como sugerencia veréis que dicho fichero no ocupa 0 bytes, tiene ya una determinada capacidad. Por último, resumimos los conceptos vistos en esta unidad. El concepto a través de la creación de un único archivo que va a contener toda la estructura de la base de datos. Para incluir o crear este archivo hemos de especificar a través del programa la ubicación y el nombre del mismo. Automáticamente se creará un archivo con extensión MDB, lo cual identifica que es un archivo de Access. Y como comentaba en la sugerencia anterior, este archivo no es un archivo que inicialmente esté vacío, sino que ya contiene determinada información que es capaz de interpretar Access. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.